La estupidez, qué palabra tan maravillosa, es la única constante universal, más fiable que la gravedad y mucho más entretenida. Desde el primer homínido que decidió ver qué pasaba si le tiraba una piedra a un mamut, hasta el influencer de hoy que se graba lamiendo un retrete público por un puñado de likes, la estupidez ha sido el motor silencioso de la historia humana. Es nuestra sombra, nuestro amante secreto, esa voz en la nuca que nos susurra: ¿y si pruebas a ver si este cactus abraza? No discrimina por raza, credo o cuenta bancaria. Un premio Nobel puede dejar las llaves dentro del coche con el motor en marcha, y un rey puede declarar una guerra porque un pájaro le ha cagado en la corona. Es la gran igualadora. A menudo confundimos la estupidez con la ignorancia. Pero no, amigos. Son cosas muy distintas. La ignorancia es no saber. Se cura con un libro, con un documental o preguntando a Siri. La estupidez, en cambio, es saber perfectamente que algo es una mala idea y hacerlo de todos modos. Es tener toda la información, todos los datos, todas las advertencias parpadeando en neón rojo delante de tus narices, y aún así, lanzarte de cabeza. Es una forma de arte, una vocación. Es ese amigo que, después de su quinto divorcio, te dice con una seriedad pasmosa: esta vez es la definitiva, me caso con mi monitora de spinning, que me entiende. La estupidez es, en esencia, la fe inquebrantable en que, por alguna razón cósmica, a ti no te van a salpicar las mismas mierdas que a los demás. Piénsenlo bien. Sin la estupidez, ¿qué nos quedaría? Una historia aburrida, predecible y eficiente. No tendríamos anécdotas que contar en las cenas de empresa. No existirían los programas de zapping, ni los premios Darwin, ni ese placer culpable de ver a alguien empujar una puerta que claramente dice tirar. La estupidez es el lubricante social que nos permite sentirnos un poco más listos que el de al lado, aunque solo sea por 5 minutos. Es el condimento picante de la existencia, la que nos recuerda que, por muy serios que nos pongamos con nuestros trajes y nuestras hipotecas, en el fondo todos estamos a 2 copas de intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones. Y aquí estamos, en 2026, con coches que se conducen solos y relojes que nos miden las pulsaciones mientras hacemos el amor. ¿Y para qué? Para usar esa tecnología punta para discutir con un desconocido en Twitter sobre si la Tierra es plana o para buscar tutoriales sobre cómo abrir un bote de pepinillos. Hemos construido una civilización complejísima sobre los cimientos de nuestra propia e inagotable idiotez. Este ensayo es un homenaje a todos esos héroes anónimos, a esos pioneros de la decisión catastrófica, a esos arquitectos del desastre. Es un viaje al corazón de las tinieblas de nuestra propia mente, un safari por la jungla de la sinrazón. Abróchense los cinturones, porque el viaje promete ser tan ridículo como la propia humanidad. Imaginen la escena. Un grupo de homínidos sentados en círculo, muertos de frío, masticando raíces crudas y preguntándose si la vida era solo eso. De repente, cae un rayo y prende fuego a un árbol. Todos se asustan. Todos huyen. Todos menos uno. Llamémosle Grog. Grog, el primer visionario, el primer estúpido con iniciativa. Mientras los demás se esconden, él se acerca a esa cosa brillante y caliente. Bonito, piensa. Y en un acto de genialidad y estupidez suprema, decide tocarlo. El grito que debió pegar Grog se escuchó hasta en el Pleistoceno vecino. Acababa de descubrir el dolor por quemadura, un concepto revolucionario para la época. Pero la estupidez de Grog no terminó ahí. Una vez superado el shock inicial, y con la mano hecha un chicharrón, se dio cuenta de que el fuego daba calor. ¡Eureka! Pero, ¿cómo transportarlo a la cueva? Grog, en su infinita simpleza, probablemente intentó coger un puñado de llamas con las manos. O peor, intentó meterse una brasa en el taparrabos de piel para llevarla calentita. Imaginen la cara de su pareja al verle llegar a la cueva, saltando como un poseso, con los bajos humeando y un olor a cerdo chamuscado que no se iba ni con la lluvia. «Cariño, he traído la calefacción», diría él, justo antes de desmayarse. Y así, entre alaridos y zonas íntimas achicharradas, la humanidad dio su primer gran paso. La estupidez prehistórica no se limitaba al fuego.
Pensemos en la caza. ¿Quién fue el primer genio que dijo: oye, ¿veis ese bicho de 2 toneladas con cuernos del tamaño de un árbol? Voy a intentar clavarle este palo afilado. ¿Qué podría salir mal? El índice de mortalidad por ideas de mierda debía de ser altísimo. Cada cueva debía tener un rincón dedicado a los premios Darwin de la tribu, con pinturas rupestres de Media Group, Cave Wall, with humorous rock art, person painting comic scene of man crushed by mammoth stock y distribute, equally, Ugg siendo aplastado por un mamut, de Zog intentando ordeñar a un tigre dientes de sable, o de Korg probando si ese hongo rojo con puntitos blancos era comestible. Spoiler, no lo era. Y su último viaje psicodélico quedó inmortalizado en la pared para que los demás aprendieran. ¿O no? Y no olvidemos el sexo. La primera persona que decidió que la procreación era una buena idea, seguramente lo hizo por accidente. Probablemente tropezó y cayó encima de alguien de una forma anatómicamente afortunada. El resto de la tribu, al ver la escena, pensaría que estaban luchando o que a uno le estaba dando un ataque epiléptico. Mirad, Grog está haciendo el baile del gusano espasmódico sobre Oona. Y de ese glorioso y torpe accidente, de esa caída estúpida, nació el futuro de nuestra especie. La humanidad no es el resultado de un plan divino, sino de una serie de tropiezos, quemaduras y muy malas decisiones. Y sinceramente, eso lo hace todo mucho más divertido. Avancemos unos milenios, llegamos a Egipto. Una civilización increíble, capaz de levantar monumentos que desafían la lógica. Pero, ¿por qué lo hacían? Por la más estúpida y humana de las razones, el ego. Un faraón se levantaba por la mañana, se miraba en un espejo de bronce pulido y pensaba: soy tan absolutamente genial, que mi tumba tiene que ser visible desde la luna. Y ya que estamos, vamos a llenarla de oro, gatos momificados y barcos para que navegue por el más allá. Miles de obreros sudando sangre bajo el sol del desierto, para construir un capricho piramidal que, básicamente, era un cartel de neón gigante para los futuros ladrones de tumbas que decía: aquí hay tesoros, entrada libre. La estupidez faraónica era de proporciones cósmicas. Se casaban con sus propias hermanas para mantener pura la línea de sangre, lo que genéticamente es como jugar a la ruleta rusa con todos los cañones cargados. El resultado eran generaciones de gobernantes con más taras que un coche de segunda mano, mandíbulas deformes, pies zambos y probablemente un coeficiente intelectual justito para no babear sobre los papiros reales. Y mientras tanto, el pueblo llano adoraba a dioses con cabeza de cocodrilo y escarabajos que empujaban bolas de estiércol, viendo en ello una metáfora del ciclo solar. No, amigos, es un bicho empujando una caca. A veces una caca es solo una caca. Y luego llegaron los romanos. Los romanos, maestros de la ingeniería, el derecho y la estupidez a escala industrial. Construyeron acueductos para llevar agua a las ciudades y luego usaron tuberías de plomo para distribuirla. El plomo, como sabemos ahora, te deja más tonto que una piedra. Así que, básicamente, crearon un sistema sofisticadísimo para envenenarse lentamente a sí mismos y a sus élites. No es de extrañar que emperadores como Calígula nombraran cónsul a su caballo. Con la cantidad de plomo que corría por sus venas, probablemente el caballo era el miembro más lúcido del Senado. Las orgías romanas son el epítome de la estupidez hedonista. La idea de comer hasta vomitar en un lugar llamado vomitorium para poder seguir comiendo es una genialidad de la idiotez. No es un signo de opulencia, es un trastorno alimentario con ínfulas de grandeza. Imaginen la escena: patricios sudorosos, con la toga manchada de vino y restos de codorniz, corriendo a la salita de al lado para echar la pota y volver a la carga. Todo mientras discuten de filosofía. Creo que la virtud reside en la moderación, diría uno, justo antes de meterse un lirón entero en la boca. La caída del Imperio Romano no fue por los bárbaros, se derrumbó bajo el peso de su propia y gloriosa estupidez. Si la estupidez romana era decadente y sofisticada, la de la Edad Media fue cruda, sucia y con muy mala leche. Bienvenidos a una época donde la Iglesia tenía el monopolio del pensamiento, y pensar algo diferente a lo oficial era un billete de ida para una barbacoa en la plaza del pueblo,
contigo como chuletón principal. La quema de brujas es el ejemplo perfecto. Tu vecina sabe de hierbas y tiene un gato negro. Bruja, ¿la cosecha se ha perdido? Bruja, se te ha cortado la mayonesa. Claramente, es obra de una bruja. El método para comprobarlo era aún más estúpido. La ataban y la tiraban a un río. Si flotaba, era bruja y la quemaban. Si se ahogaba, era inocente. Enhorabuena, ya podías recoger su cadáver. Un plan sin fisuras. La higiene personal durante la Edad Media era un concepto tan exótico como la física cuántica. Bañarse era considerado un acto pecaminoso, una puerta de entrada a la lujuria y las enfermedades. La gente creía que el agua abría los poros y permitía que los malos humores y los demonios entraran en el cuerpo. Así que la solución era no lavarse. Jamás. La mugre acumulada, según ellos, creaba una capa protectora. El resultado eran ciudades enteras apestando a una mezcla de sudor rancio, excrementos y desesperación. Las pulgas y los piojos eran mascotas de compañía, y la gente se regalaba peines de marfil, no para peinarse el pelo, sino para rascarse con estilo. La medicina medieval merece un capítulo aparte en el gran libro de la estupidez humana. ¿Te dolía la cabeza? La solución era una sangría. ¿Tenías fiebre? Sangría. ¿Estabas deprimido? Más sangría. Los médicos, con sus máscaras de pico de pájaro llenas de hierbas aromáticas para no oler a sus propios pacientes, creían que todas las enfermedades se debían a un desequilibrio de los 4 humores. Su solución para todo era debilitar aún más a un enfermo sacándole la poca sangre que le quedaba. Era como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Y si la sangría no funcionaba, siempre podían recurrir a la trepanación, hacerte un agujero en el cráneo para que salieran los malos espíritus. Sorprendentemente, la tasa de supervivencia no era alta. Y en medio de todo este panorama, la gente se lanzaba a las cruzadas. Miles de personas convencidas por un sermón para caminar miles de kilómetros hasta Tierra Santa para matar a gente que creía en un Dios ligeramente diferente. Muchos no sabían ni dónde estaba Jerusalén en un mapa. Partían con una fe ciega y una armadura que se oxidaba con la primera lluvia, muriendo por el camino de disentería, hambre o simplemente por perderse. La Edad Media fue un largo y oscuro milenio donde la estupidez se disfrazó de fe, la suciedad de virtud y la ignorancia de sabiduría. Una época fascinante, pero mejor verla en una serie que vivirla. Llegó el Renacimiento y, con él, la luz. O eso nos dijeron. La humanidad redescubrió el arte, la ciencia y la filosofía clásica. Dejamos de mirar tanto al cielo para empezar a mirarnos un poco más el ombligo. Y por supuesto, encontramos nuevas y sofisticadas maneras de ser estúpidos. La alquimia es un gran ejemplo. Los hombres más listos de la época, precursores de los químicos modernos, dedicaron sus vidas a un objetivo absurdamente idiota: convertir el plomo en oro. Gastaron fortunas, inhalaron vapores de mercurio que los dejaron temblando y balbuceando, y mezclaron todo tipo de sustancias asquerosas, incluyendo su propia orina, con la esperanza de hacerse ricos. El ego, que ya vimos en Egipto, volvió con fuerza. Los artistas y mecenas del Renacimiento eran divas. Miguel Ángel se enfadaba y dejaba la Capilla Sixtina a medias. Leonardo da Vinci empezaba 1000 proyectos y no terminaba ninguno. Y los nobles se gastaban lo que no tenían en retratos, donde salían más guapos y con menos papada. Se inventó el concepto del hombre del Renacimiento, ese que sabía de todo: pintura, escultura, anatomía, ingeniería, y probablemente también cómo seducir a la mujer del duque vecino. Era una época de una creatividad desbordante, pero también de una vanidad estratosférica, donde cada uno se creía el centro del universo recién descubierto por Copérnico. Luego vino la Ilustración, el siglo de las luces. La razón por encima de todo: Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Gigantes del pensamiento que abogaron por la libertad y la lógica. Y mientras ellos escribían sus tratados, la nobleza europea se dedicaba a la estupidez más refinada y empolvada que se ha visto nunca. Llevaban pelucas gigantescas donde anidaban familias enteras de piojos. Se ponían lunares falsos, cuyo significado era un código secreto para ligar.
Uno en la mejilla significaba estoy disponible. Uno cerca del labio era soy un descarado. Y uno en la frente probablemente quería decir me he quedado sin sitio en la cara. Era un Tinder del siglo XVIII, pero con más sífilis y peor aliento. Y en medio de tanta razón, seguían pasando cosas maravillosamente estúpidas. En la corte de Versalles, el protocolo era tan absurdamente complejo que podías meter la pata y acabar exiliado por usar el tenedor equivocado. Se organizaban fiestas fastuosas mientras el pueblo se moría de hambre, una decisión brillante que, como bien sabemos, acabó con muchas cabezas nobles rodando por París. La Ilustración nos dio la enciclopedia, pero también nos dio a María Antonieta sugiriendo que, si no hay pan, coman pasteles. La estupidez, incluso en la era de la razón, siempre encuentra la forma de brillar con luz propia, preferiblemente desde lo alto de una guillotina. Si la estupidez hasta ahora había sido artesanal, el siglo XX la convirtió en una industria de producción en masa. Las guerras mundiales fueron el apogeo de la idiotez humana, una fiesta del despropósito organizada a nivel planetario. La Primera Guerra Mundial empezó, básicamente, por una serie de malentendidos, pactos absurdos y egos monárquicos más frágiles que una galleta mojada en leche. Un archiduque es asesinado en Sarajevo y, por una carambola estúpida de alianzas, toda Europa acaba metida en una carnicería sin precedentes. Era como si tu vecino se peleara con el del quinto y por alguna razón, tú acabaras a puñetazos con el panadero del barrio de al lado. La estrategia militar de la Primera Guerra Mundial fue un monumento a la estupidez. La guerra de trincheras consistía en hacer que miles de jóvenes salieran corriendo en línea recta hacia nidos de ametralladoras. Una y otra vez. Los generales, cómodamente instalados a kilómetros de distancia, movían figuritas en un mapa y ordenaban cargas suicidas con la misma emoción que si pidieran otro café. Hemos avanzado 50 metros y solo hemos perdido 20.000 hombres. Un éxito rotundo. Mañana, a por otros 50. Vivir durante meses en un agujero lleno de barro, ratas, cadáveres y miedo, para luego morir por un trozo de tierra inútil, es quizás la definición más pura de la estupidez organizada. Después de esa hecatombe, uno pensaría que aprendimos la lección. Pues no, tuvimos 20 años de paz incómoda para coger aire y volver a liarla, pero esta vez a lo grande. La Segunda Guerra Mundial fue la secuela que nadie pidió, pero que todo el mundo protagonizó. Tuvimos líderes con bigotes ridículos convenciendo a naciones enteras de que eran una raza superior, mientras otros intentaban apaciguar al loco, dándole trozos de países como si fueran caramelos. La política de apaciguamiento es el equivalente a decirle a un caníbal: vale, te puedes comer mi brazo izquierdo, pero el derecho ni tocarlo, ¿eh? Una estrategia condenada al fracaso desde el minuto 1. Y la estupidez bélica alcanzó nuevas cotas de absurdo. Los nazis invirtiendo recursos vitales en buscar el Santo Grial y otros artefactos místicos. Los japoneses lanzando globos incendiarios que cruzaban el Pacífico con la esperanza de quemar algún bosque en Oregón. Y por supuesto, el gran final, la invención de la bomba atómica. El cénit de la inteligencia humana, puesto al servicio de la estupidez más absoluta. Creamos un arma capaz de borrarnos del mapa. Es como si un niño, para matar una mosca en su habitación, decidiera prenderle fuego a la casa entera. Las guerras mundiales nos enseñaron que, con la tecnología adecuada, nuestra capacidad para el desastre es, literalmente, ilimitada. Entre guerras y desastres, la humanidad siempre ha encontrado tiempo para su pasatiempo favorito, inventar gilipolleces. El siglo XX, en particular, fue un campo de minas de inventos tan estúpidos que rozan la genialidad. Pensemos en los años 50 y 60, esa época de optimismo y peinados imposibles. Fue entonces cuando alguien patentó la ducha para fumadores. Era una especie de casco de plástico con un agujero para que pudieras seguir fumando mientras te enjabonabas. Una solución perfecta para el hombre moderno que no quería renunciar a su cáncer de pulmón ni por 5 minutos. El riesgo de electrocución o de que se te mojara el cigarrillo era, al parecer, un detalle sin importancia. No podemos olvidar el maravilloso mundo de la teletienda, ese museo de la estupidez funcional. ¿Quién no recuerda el Abdominator, ese artilugio que prometía abdominales de acero con solo sentarte y balancearte torpemente?
O la manta con mangas, una solución a ese problema universal de que se te enfríen los brazos mientras sujetas el mando a distancia. La existencia de estos productos demuestra una verdad incómoda. No solo hay gente estúpida que los inventa, sino que hay millones de personas aún más estúpidas que los compran. Es un ecosistema perfecto de idiotez, un ciclo de oferta y demanda de lo innecesario. Algunos inventos iban más allá de lo inútil para adentrarse en lo directamente perverso. En los años 30, se popularizó la jaula para bebés. Era, literalmente, una jaula de alambre que se colgaba en la ventana de un apartamento para que el bebé tomara el aire fresco de la ciudad. Imaginen a un pobre crío suspendido a 10 pisos de altura sobre el tráfico, mientras su madre leía una revista dentro. La seguridad infantil era, digamos, un concepto más flexible en aquella época. ¿O qué me dicen del Isolator? Un casco terrorífico diseñado en 1925, que te bloqueaba la vista y el oído, y te suministraba oxígeno para ayudarte a concentrarte. Parecía un instrumento de tortura de una película de ciencia ficción, pero alguien pensó que era una gran idea. Y la estupidez no se limita a los objetos. También hemos inventado conceptos absurdos. Las dietas milagro, por ejemplo. La dieta de la sopa de col, la del pomelo, o mi favorita, la del algodón, que consiste en mojar bolas de algodón en zumo y comérselas para sentirse lleno. Es una forma creativa de provocarte una obstrucción intestinal y morir de una forma increíblemente tonta. Cada una de estas ideas, cada uno de estos inventos, es un pequeño monumento a nuestra infinita capacidad para complicarnos la vida y buscar atajos que, en realidad, son el camino más largo y ridículo hacia el desastre. Y así llegamos a hoy, 2026, la era digital. Tenemos acceso a todo el conocimiento de la humanidad en un pequeño rectángulo de cristal que llevamos en el bolsillo. ¿Y para qué lo usamos? Para ver vídeos de gatos, para discutir con extraños sobre política y para hacer challenges de TikTok cada vez más peligrosos. El Tide Pod Challenge, donde adolescentes comían cápsulas de detergente, fue un momento cumbre de la estupidez moderna. Fue la selección natural en directo, retransmitida en 4K. La tecnología avanza, pero el cerebro que la utiliza sigue siendo el mismo que decidió tocar el fuego por primera vez. Las redes sociales son el gran coliseo de la estupidez contemporánea. Han dado un altavoz a todos los idiotas del mundo, que antes estaban limitados a dar la chapa en el bar del pueblo y ahora pueden esparcir su ignorancia a nivel global. Terraplanistas, antivacunas, gente que cree que los pájaros son drones del gobierno. Todos tienen su plataforma. Y lo peor no es que existan, sino que encuentran seguidores. Creamos una herramienta para conectar y compartir sabiduría, y la hemos convertido en un patio de colegio gigante, lleno de bulos, linchamientos virtuales y fotos de comida que a nadie le importan. Es el triunfo de la opinión sobre el conocimiento. La estupidez se ha vuelto performativa. Ya no basta con ser estúpido en privado. Ahora hay que grabarlo y subirlo para conseguir la aprobación de desconocidos. Gente que se lesiona intentando hacer una pirueta que vio en internet, influencers que fingen una vida perfecta y acaban con más ansiedad que un controlador aéreo, o personas que comparten cada detalle íntimo de su vida, desde una ruptura sentimental hasta una colonoscopia. Hemos confundido la exposición con la importancia. Creemos que si algo no está en Instagram, no ha sucedido. Hemos entregado nuestra privacidad y nuestra dignidad a cambio de unos cuantos corazones rojos. Y en medio de este caos digital, nuestra estupidez básica y analógica sigue intacta. Seguimos votando a políticos que nos mienten a la cara, seguimos endeudándonos para comprar cosas que no necesitamos, y seguimos creyendo que la próxima vez que juguemos a la lotería, nos tocará. El smartphone no nos ha hecho más listos, solo ha acelerado nuestra capacidad para tomar malas decisiones y para que todo el mundo se entere de ellas al instante. Es la estupidez de siempre, pero con mejor conexión a Internet. Somos los mismos monos de la prehistoria, solo que ahora, en lugar de un palo, tenemos un iPhone con el que grabarnos mientras nos tiramos de un árbol. Hemos viajado desde las cuevas humeantes de la prehistoria hasta el caos digital de hoy, y una verdad permanece inmutable: somos una especie gloriosamente estúpida.
Hemos construido pirámides por ego, nos hemos envenenado con plomo por comodidad, hemos quemado a sabios por miedo y hemos librado guerras por orgullo. Hemos inventado jaulas para bebés y dietas de algodón. Y aquí estamos, en 2026, con inteligencia artificial que podría resolver el hambre en el mundo, pero que usamos para generar imágenes de Shrek vestido de torero. Es para quitarnos el sombrero, si no fuera porque probablemente lo perderíamos. La estupidez no es nuestro defecto, es nuestra esencia, es el motor de la comedia, la tragedia y el progreso. Por cada decisión estúpida que nos ha llevado al borde del abismo, ha habido otra que, por pura casualidad, nos ha hecho avanzar. El descubrimiento de la penicilina fue un accidente, un moho que creció en una placa de cultivo por un descuido. Un acto de dejadez, casi de estupidez, que ha salvado millones de vidas. Quizás nuestra salvación no reside en erradicar la estupidez, sino en aprender a surfear sus olas caóticas, esperando que la corriente nos lleve a una playa segura y no contra unas rocas. Así que la próxima vez que hagas algo rematadamente estúpido, no te castigues, no te lamentes por haber intentado abrir una lata con los dientes, por haberle enviado un mensaje a tu ex a las 4 de la mañana o por haberte creído ese correo del príncipe nigeriano. Simplemente, sonríe. Estás participando en la tradición más antigua y honorable de la humanidad. Estás aportando tu granito de arena al gran tapiz de la sinrazón que es nuestra historia. Cada uno de nosotros es un hilo en esa obra de arte absurda, un pequeño grog descubriendo el fuego una y otra vez. Por tanto, levantemos nuestras copas. Brindemos por Grog y su entrepierna en llamas, por los romanos y sus tuberías de plomo, por los médicos medievales y sus sangrías, por los inventores de la manta con mangas y por los que se graban lamiendo retretes. Brindemos por todos los idiotas que fueron, que son y que serán. Brindemos por nosotros. Porque a pesar de todo, de alguna manera milagrosa y estúpida, seguimos aquí. Y mientras haya un ser humano dispuesto a preguntarse ¿qué pasaría si? La maravillosa, desastrosa y divertidísima historia de la estupidez humana continuará. Salud.